Ok, muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir, les voy a compartir ahora otra pantalla para poder ir al estudio de hoy entonces. Muy bien. Entonces estamos viendo el panorama de los libros de la Biblia y no se olvide, por favor, todos los que están presentes en la reunión, que usted puede hacer su pregunta mientras yo estoy enseñando, no hay problema, active su micrófono y haga su pregunta. Y no tenga temor, porque como yo no puedo verles a todos, entonces no voy a saber cuando ustedes me alzan la mano para hacer alguna pregunta, ¿ya? Y les animo también a que participen en las preguntas que yo estoy haciendo. Ok, muy bien. Permítame un momentito configurar esta parte de la presentación de la diapositiva. Ok, ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a recordar el panorama de la escritura. Perdón que sea tan insistente con esto, pero quiero pedir a alguien que pueda decir de memoria los 14 eventos en los cuales se resume toda la historia bíblica así, pero rapidito, para ir avanzando en todo. ¿Ya quién ya se los aprendió? Muy bien. ¿Ahí activó mi hermana Gabriela? ¿O se la activó solo? ¿No? Estaba practicando A nomás. ver, sí, Pastor Blanca. Ya. A ver, la creación, ¿Ya? la caída, la promesa, el éxodo, la entrega de la ley, la conquista, el reino unido, a ver, el reino dividido, el cautiverio, de ahí venía el retorno, la venida del Mesías, la iglesia o era el nuevo pacto. El nuevo pacto, de ahí venía la segunda venida del Mesías y el cielo nuevo y tierra nueva. Muy bien, excelente, sí. Bueno, aquí es la iglesia en el nuevo pacto. La iglesia en el nuevo pacto. Muy bien, ¿hay alguien más que quiera repetirlo de memoria estos 14 eventos en los cuales se resume toda la historia bíblica? ¿Alguien que se atreva? Por favor, active su micrófono y le escuchamos. La imprimí, estaba leyendo. Mi Sí, hermano Andrés. puedo. Sí, mi hermano, por favor. Creación, caída, promesa, éxodo, la ley, la conquista, el reino dividido, el cautiverio, el retorno, la venida del Mesías, la iglesia en el nuevo pacto, la segunda venida, cielo nuevo y tierra nueva. Excelente, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Andrés. Muy bien. Y es importante memorizarnos esto porque esto nos va a ayudar a entender toda la narrativa bíblica, toda la historia bíblica y también cómo cada uno de los libros encaja en esta gran historia. Para los que no han estado en las clases anteriores y no saben de qué se trata estos dibujos, le animo a que se suscriba a mi canal de YouTube. Ahí en el grupo de la iglesia pueden ver los videos y ahí suscribirse y buscar los videos anteriores donde hablábamos de este panorama. Pero bueno, vamos a avanzar entonces. Teníamos entonces que... muy bien. La semana anterior vimos acerca de Esdras y Nehemías. Aquí ya corregí el gráfico. Estos libros relatan lo que ocurrió en el tiempo del retorno. Recordemos que cuando se estableció la monarquía en Israel, después del rey Salomón, el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, y ambos reinos pecaron gravemente contra Dios. Entonces Dios los castigó enviando naciones poderosas que los invadieran, los asirios y los babilonios. Los asirios en el reino del norte y Babilonia en el reino del sur, y llevaron cautivos, por eso se llama el cautiverio. Entonces, fueron 70 años donde el pueblo de Israel no pudo adorar en su templo, ni en la ciudad de Jerusalén, donde fueron llevados cautivos, la ciudad fue destruida y fueron sometidos a estas naciones poderosas. Este cautiverio duró 70 años aproximadamente y después de los 70 años Dios movió el corazón de los reyes de esa época para que dejaran venir a los israelitas, dejaran retornar a los israelitas que quisieran realmente, no era obligación venir, pero regresar a Israel, y es ahí donde se restauró
el muro de la ciudad, se restauró el templo anteriormente y la instrucción de la ley. Entonces, en este tiempo también ocurre el relato de otro libro, que es el libro de Esther. El libro de Esther es un libro muy bonito, y hace un tiempo atrás lo leímos con mis hijas, antes de dormir, estuvimos leyendo ese libro y les encantó a ellas mismas me pidieron que querían que leyera el libro de la princesa Esther, de la reina Esther. Bueno, entonces, es un libro muy hermoso, pero que ocurre en este tiempo, en el tiempo de el retorno, ¿ok? Muy bien. Hay muchos otros libros más, hay muchos otros libros más del Antiguo Testamento que vamos a ver después, que están ubicados en otro tiempo. Entonces, el libro de Esther se ubica aquí, en el tiempo del retorno. Y con el libro de Esther terminamos los libros históricos. Terminamos los libros históricos para pasar la próxima semana, Dios mediante, a los libros poéticos, los libros de sabiduría, de poesía. ¿Ok? Muy bien. Avancemos. El libro de Esther. Muy bien. El libro de Esther. Le recuerdo que es bueno tener a la mano lápiz y un cuaderno para tomar apuntes. Yo también subrayo y dibujo en mi Biblia. Yo tengo una Biblia de márgenes amplios, como pueden ver aquí. Y yo tengo aquí, en el libro de Esther, aquí en la primera parte, bastante contenido de lo que es el libro para que me ayude a entender. ¿Ya? Muy bien, el libro de Esther, vamos avanzando. Acerca de Esther, ¿quién fue Esther? ¿Quién también sería? Fue una mujer judía llamada Hadasa. Hadasa o Hadasá. Nosotros tenemos una niña en nuestra iglesia que se congrega en nuestra iglesia, que es muy amiga de mi hija, se llama Harasá o Hadasá, es el mismo nombre. Y ella era una mujer judía, una joven, que se convirtió en la reina Esther. Esther es un nombre persa, o se deriva del nombre persa estará. Muy bien. Y quiere decir estrella. Quiere decir estrella. Entonces el nombre Esther no es el nombre original de ella, sino el nombre persa que se le puso allí cuando ella llegó a ser esposa del rey Asuero. Entonces ella llegó a ser esposa del rey Asuero y arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Realmente esta es una historia hermosa porque nos muestra cómo Dios utilizó a esta mujer, quien llegó a tener una posición muy grande al casarse con este rey, y eso utilizó Dios para preservar a su pueblo, quien iba a ser exterminado por Amán, un funcionario del rey, que odiaba a los judíos. Muy bien. Entonces esta mujer llamada Esther. Y Esther perdió a sus padres, quedó huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo. Mardoqueo fue un hombre muy sabio, quien llegó a trabajar en la corte del rey, y Dios lo utilizó a él para que Esther llegara a ser reina y así salvar a los judíos, y Mardoqueo también arriesgó su vida para salvar al pueblo de Dios. Pero luego termina el libro de Esther poniendo a Mardoqueo muy en alto como el segundo hombre después del rey. Esto es semejante, ¿no? A ver, quiero hacer una pregunta. Todo lo que les he dicho ahora, ¿a qué otro personaje de la escritura se parece? ¿A qué otro personaje de la escritura se parece esta historia tanto de Esther como de Mardoqueo, quienes llegaron a ser muy importantes en el gobierno y ayudaron a preservar a su pueblo? ¿Qué otro personaje de la historia de la Biblia usted puede ver con estas características? Mientras yo me tomo mi café que me hizo mi esposita. Piense. Vemos esto en otros personajes de la escritura. A ver, vamos, ¿cómo anda ese conocimiento bíblico? Mire, vamos a recordar. Esther y Mardoqueo
llegaron a tener una posición muy alta en el reino, y eso sirvió para que ellos pudieran preservar a su pueblo. ¿A quién en la escritura Dios usó de una manera semejante? A Moisés. A José. Moisés. Sí, mi hermana. Muy bien, ¿a quién más? Mi hermano. José. A José también. Muy bien. Sí, ¿no? Daniel. Daniel también. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos el primer caso a José, ¿no? José fue vendido como esclavo a Egipto, y de esclavo, al interpretar el sueño de Faraón, Dios utilizó las circunstancias, movió todo para llevar a José y ser el administrador del gobierno de Faraón. Y por ser el administrador, él pudo traer a su familia y refugiarlos del hambre que había en el mundo en Egipto. También Dios utilizó a Moisés, que Moisés fue criado con la hija del faraón y llegó a conocer mucho la cultura del faraón. Y bueno, él después se fue y Dios se le aparece y bueno, Dios lo utilizó para liberar a su pueblo. Y también tenemos a Daniel, ¿no? Daniel también llegó a ser un hombre muy importante en Babilonia. Y también Dios por medio de Daniel pudo hacerle conocer, en este caso al rey Nabucodonosor, al Dios verdadero. Y alguien más tenía yo en mente. Ah, también Nehemías. Acuérdense que la semana anterior vimos a Esdras y Nehemías, que ambos fueron como reformadores, ¿no? Pero Nehemías, interesante, él trabajó como copero del rey. Y como él estaba tan cercano, aunque él no era un funcionario de la corte real, era simplemente un empleado, pero llegó a tener acceso al rey, y por medio de esa cercanía que él tenía con el rey, pudo conseguir ayuda y permiso para regresar a Jerusalén y restaurar la muralla. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Lo que Dios puede hacer, y lo mismo hizo con Esther, al llevarla al mismo trono, al guiar las circunstancias para que se casara con el rey Asuero, y así pudiera interceder en favor de su pueblo. Lo mismo con Mardoqueo, que llegó a ser el segundo después del rey. Mire, muchas veces, hermanos, nosotros escuchamos un mensaje parecido de ciertos predicadores que enfatizan mucho la prosperidad y hablan de que los creyentes tienen que ser personas exitosas, que estén en el gobierno, que estén en el mundo del espectáculo, pero es muy diferente a lo que se menciona acá. Aquí nos enseña que Dios puede levantar a sus hijos a una posición muy grande, pero ojo, no para que ellos sean exitosos, no para que sean un testimonio de éxito, de prosperidad, sino para que ellos puedan actuar en favor del pueblo de Dios. ¿Ah? Creo que ya me estoy adelantando la conclusión de todo lo que vamos a aprender en este día, pero aquí hay algo muy importante. Muchos hombres fueron utilizados así, y muchas mujeres, en el tiempo de la Reforma también. Dios obró en el corazón de muchos reyes para que se convirtieran, y estos reyes lucharon para que la verdad de la Escritura se publicara. Y así tenemos muchos otros casos de personas que llegaron a tener mucho poder, llegaron a ser primeros ministros. Por ejemplo, hay uno que se me olvida el nombre en este momento, pero llegó a ser primer ministro de Holanda, y por medio de él pudo la reforma avanzar ahí. También tenemos a Juan Calvino, quien llegó a ser el pastor de Ginebra, pero llegó a tener tanta autoridad que incluso Ginebra llegó a ser la capital de la Reforma, y hasta el día de hoy es una ciudad de importancia mundial. Todo porque Dios levanta a sus hijos cuando Dios quiere utilizarlos y cuando ellos realmente están dispuestos a servir. Hermano, no sabemos lo poderoso que es el Señor y lo que Él puede hacer por medio de nosotros para el avance de su reino. Muy bien. Piensen eso, por favor, piensen eso. Tenemos entonces ahora acerca del libro de Esther. Se desconoce el autor desconocido o anónimo, pero algunos piensan que fue Mardoqueo el que lo escribió. Otros aventuran a decir que pudo haber sido Esdras o Nehemías, pero realmente el autor del libro se desconoce. Aquí hay un detalle muy importante, hermanos. No se menciona a Dios en todo el libro.
No se menciona Dios, el Señor, Jehová, Adonai, ninguno. No se menciona a Dios en el libro. ¿Qué le parece? Tenemos un libro de la Biblia donde no se menciona a Dios. Entonces, ¿cómo este libro está en la Biblia? ¿Cómo es posible? Como decía el video, ¿acaso la Biblia no trata de Dios? Mire, que hay algo interesante. Este libro fue escrito de manera muy inteligente, porque no menciona el nombre de Dios, pero se ve a Dios obrando a través de su providencia. A ver, quiero hacer una pregunta. Esto es algo que yo ya he enseñado, pero ¿quién sabe o quién me puede decir qué es la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia? ¿Ah? Yo lo he enseñado en años anteriores, pero bueno, vamos a ver si es que lo recuerdan. Si no, les explico yo. Pero ¿alguien se atreva a decir qué es la providencia? Vamos, hermanos, por eso yo quiero animarles que ustedes siempre anoten y repasen, porque podemos aprender cosas muy buenas, pero después nos olvidamos. Si no somos dados al estudio, a la lectura, mucho de lo que aprendamos se nos va a olvidar. ¿Alguien puede decir qué es lo que es la providencia? Bueno, es una pregunta un poco difícil. La providencia, hermanos, es la manera o es la obra de Dios en la cual Él gobierna todas las cosas para el cumplimiento de sus decretos, para el cumplimiento de sus propósitos. Él gobierna las circunstancias y Él utiliza incluso las acciones de los hombres para cumplir sus propósitos. Les voy a dar un ejemplo de la providencia. La providencia está relacionada con los decretos de Dios. Dios decreta hacer algo y luego la providencia es la manera en que Dios mueve las circunstancias o utiliza las mismas acciones de los hombres para cumplir su propósito. Entonces, mire, por ejemplo, Dios había decretado la muerte de su Hijo en expiación por nuestros pecados. Es decir, Dios en la eternidad ya decretó que un día su Hijo iba a venir a la tierra como hombre e iba a morir por nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Decretó eso Dios o no? ¿O la muerte del Señor fue un accidente? ¿Qué cree usted? ¿Decretó eso Dios? ¿Sí o no? A ver, pulgar arriba. Quiero que participemos, hermanos, porque si usted está ahí, yo quiero verle que usted está prestando atención. Así que su pulgar arriba si están de acuerdo conmigo. Muy bien. Hay uno mano nomás, pues. ¿Y los demás no tienen pulgar? Ah, ya, muy bien. Ahí sí. Ya, 3 pulgares arriba veo aquí. Otros que hicieron sin la aplicación son 4. Ya, muy bien. Gracias, hermano. Entonces, el Señor decretó desde antes de la fundación del mundo que su Hijo iba a morir. Luego, ¿qué hizo? Cuando el Señor Jesucristo vino, dice la palabra que Judas le traicionó. No es que Dios puso en el corazón de Judas hacer eso. No es que Dios le incitó a pecar a Judas, porque la palabra dice que Dios nunca tienta a nadie a pecar. Pero Dios utilizó la maldad de Judas para cumplir su propósito. A través de la traición de Judas, el Señor fue vendido, fue tomado preso y luego condenado a muerte. Y aunque Judas estaba actuando por su propia voluntad, Dios utilizó eso para cumplir su propósito. ¿Sí me doy a entender? Acuérdense, por ejemplo, el propósito para José, o el propósito de Dios, incluía que José llegara a estar por sobre sus hermanos. ¿Se acuerdan? Los sueños que tenía José, que él iba a ser como el mayor y sus hermanos se iban a inclinar ante él. ¿Pero con qué propósito? No, el propósito no era José, el propósito era que Dios quería levantar a José para que por medio de José preservara a su pueblo y llevarlos a Egipto para preservarlo del hambre, ¿no? Eso era antes de la esclavitud, ¿no? Entonces, los hermanos de José tuvieron envidia. Dios no puso esa envidia en ellos, pero Dios utilizó la envidia de los hermanos para que cumpliera el propósito de llevar a José a Egipto. Y después, en Egipto, Dios lo levantara y preservara a su pueblo. Esa es la providencia. La manera en que Dios guía las circunstancias
o usa a las personas, las circunstancias, para cumplir lo que Dios ya decretó de antemano. ¿No les parece maravilloso esto? Por eso la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que aun las circunstancias más difíciles no son impedimento para que Dios cumpla su propósito. Sí, mi hermano Andrés. Sí, quería pues, quizás acotar que hay diferencia entre milagro y providencia. Quería hacer ese señalamiento porque por lo general casi siempre como creyentes se nos ha enseñado a ver prácticamente casi todo como un milagro muchas veces. Por ejemplo, si vamos a, qué sé yo, al banco, y vemos una fila, que normalmente normalmente las filas en el banco pudieran ser muy largas, y un creyente llega y esa mañana pues no hay nadie y dice, oh, esto es un milagro. Y en realidad eso puede ser más contado como algo providencial que un milagro, porque un milagro y providencia son cosas diferentes. Un milagro tiene que ver con una obra que pues por lo general técnicamente podría decirse que donde Dios opera incluso por encima de las leyes naturales, por decirlo de alguna manera. ¿No es cierto? Entonces, la providencia actúa tomando en cuenta las leyes naturales del universo, que no necesariamente tiene que interrumpirse para hacer su milagro. Por ejemplo, la resurrección es un milagro, no es algo realmente providencial. La resurrección, qué sé yo, la multiplicación de los panes, cosas como esas. Amén, hermano, excelente. Si prestamos atención, hermano, lo que dijo nuestro hermano es muy importante. Y yo le doy muchas gracias por esa acotación. Realmente, como dijo, no hay nada más que decir. Lo que nuestro hermano explicó ya está muy bien. Los milagros tienen que ver con cosas sobrenaturales que el Señor hace. Y los milagros en la Biblia están definidos como señales. Generalmente el propósito del milagro es dar testimonio de la veracidad de lo que Dios dice, ¿no? Del testimonio de Dios. Los milagros que acompañaron al Señor fueron para mostrar que Él realmente era el Hijo de Dios, ¿no? Que era el Mesías que decía ser. Pero como dice nuestro hermano, en cambio la providencia es la manera en que Dios utiliza las circunstancias, quizá, como dice nuestro hermano, respetando las leyes naturales, pero aún utilizando las mismas acciones quizás malas de los hombres, pero al final cumple su propósito. Y eso es algo tan sorprendente como un milagro, porque digamos que Dios es tan poderoso que dándole cierta libertad, en el buen sentido, libertad a los hombres para que actúen, y dejándolos que actúen en su deseo, en su pecado, eso no es un impedimento, aún eso ayudará para el cumplimiento de su propósito. Entonces esto nos lleva a decir que no hay nada realmente que esté fuera del alcance del Señor y que Él cumplirá su propósito. Amén. Gracias, mi hermano, por esa acotación. Y por favor, todos los hermanos que quieran opinar, es muy necesario esto y es muy importante. Amén. Muy bien, entonces vemos la providencia de Dios. ¿De qué manera? Bueno, Dios guió todo, o utilizó las circunstancias, gobernó, con el propósito de que Esther llegara a ser esposa del rey Asuero, y de esa manera interceder a favor de su pueblo, porque habían funcionarios, especialmente un funcionario llamado Amán, Amán, creo que era, a ver, sí, Amán, que quería exterminar a los judíos del reino. Y estuvo a punto de conseguirlo, incluso hasta el rey estableció un decreto donde se mandaba exterminar a los judíos, pero Dios utilizó las circunstancias para llevar a Esther al trono y de esa manera interceder en favor de su pueblo. Quizás tomando en cuenta lo que decía nuestro hermano Andrés, para dar un ejemplo práctico de la providencia, digamos que a veces muchas personas, por ejemplo, a ver, ¿cómo era la cosa? A ver, a veces hay momentos en los cuales quizás personas creyentes se han salvado de algo
o de algún accidente, quizás, ¿cuántos testimonios hay personas de que se salvaron de un accidente aéreo porque el taxi no llegó a tiempo? ¿Me comprende ese día, no? Ahí no vemos nada milagroso, ¿sí? Los taxis se atrasan siempre, pero yo utilizo las circunstancias para preservar, ¿no? Para preservar eso y cumplir un propósito más grande después. Muy bien, entonces, aunque en la Biblia ocupa el lugar después de Nehemías, nosotros vamos a encontrar a Esther después de Nehemías. Realmente los acontecimientos de Esther ocurrieron aproximadamente 30 años antes que Nehemías. 30 años antes que Nehemías, ¿no? Antes de que Nehemías reconstruyera la ciudad de Jerusalén, ocurrieron estos acontecimientos allá en Persia, no en Israel. Muy bien. Estamos bien hasta aquí, ¿no? Sigamos avanzando. El tema: Dios libera a su pueblo mediante las acciones de Esther y Mardoqueo, y el Purim es establecido. El Purim es una fiesta que conmemora la victoria de los israelitas. Ya voy a hablar de Purim después. Pero Dios libera a su pueblo mediante las acciones de Esther y Mardoqueo. El contexto narra la historia de la liberación de los judíos mientras estaban en Persia, y fue escrito por un autor anónimo un tiempo después del año 450 antes de Cristo. El año 450. Entonces, ese libro que usted tiene ahí, su Biblia, ¿no? Y Esther fue escrito 450 años antes de Cristo, imagínense. Miles de años tiene ese texto. Tenemos un texto milenario en la Biblia. Ahora, vimos entonces que el tema es cómo Dios libera a su pueblo o salva a su pueblo mediante Esther y Mardoqueo, ¿no es cierto? Mardoqueo era el primo de Esther, como su padre, porque le crió. Ahora, cuando finalmente, bueno, antes de contarles esto, bueno, se había establecido un decreto para matar a los judíos, pero Esther intercede. Hay muchos detalles ahí, bien hermosos, muy bonitos ahí, interesantes, pero yo quiero que usted lea el libro. Y entonces, el rey no podía negar el decreto que ya había dado de matar a los judíos. Entonces les permitió a los judíos defenderse. Y así como los judíos ganaron. Y desde ahí se celebra una fiesta, se estableció la fiesta de Purim. Este festival o fiesta judía conmemora la liberación de los judíos en Persia, del complot de Amán contra ellos, llamado el Día de Mardoqueo, en Segundo de Macabeo, que es un libro apócrifo, ¿no? Pero narra un poco de algo de la historia ahí. Pero entonces, la fiesta de Purim es una fiesta de conmemoración de la victoria de los judíos en Persia, ¿ok? Aquí tenemos entonces que los hechos ocurrieron aquí, donde nosotros vemos Susa, la capital del imperio. Aquí está Babilonia, aquí está Susa. Desde acá Dios obró para preservar a su pueblo. Y mire, acuérdense que los hechos que ocurrieron aquí tuvieron lugar 30 años antes de Nehemías. De modo que primero Dios preserva a los israelitas que vivían ahí, en Persia, para luego enviarlos de retorno a Jerusalén. ¿Me comprende? Podemos resumirlo de esta manera. Cuando el reino estaba dividido, el reino del norte, el reino del sur, los israelitas pecaron. Entonces Dios los castiga enviando a los asirios y a los babilonios. Ellos le llevan cautivos, se llevan a los judíos de Jerusalén a Babilonia, a Asiria, ahora digamos Persia. Ahí están a punto de ser exterminados, pero Esther intercede, se salvan, viven. Y después se levanta otro rey, porque esto ocurrió antes de que se levantara el rey. Levantó otro rey, y ese rey es el que da el decreto de que pueden regresar a Jerusalén. Vemos aquí esto es la providencia, una cadena de sucesos en los cuales Dios va preservando a su pueblo. Y la pregunta es, mi hermano, respóndanme ustedes, por favor. ¿Para qué Dios quería preservar a su pueblo? ¿Para qué Dios preservó a su pueblo del exterminio? ¿Para qué Dios permitió que el pueblo regresara otra vez a Jerusalén? ¿Para qué? Hay un propósito grande en todo esto. ¿Quién me puede decir cuál es el propósito por el cual Dios formó al pueblo de Israel y lo preservó? ¿Para qué? Esto es importante, hermano. Nosotros tenemos que entender que aquí hay algo muy importante. ¿Quién puede decir? ¿Ah?
Claudito, Dios te bendiga. Mi querido Sebastián, cuéntanos. Sebastián, qué gusto escucharte, bienvenido. Según lo que la Biblia misma narra, es para que se cumpliese la promesa. ¿Cuál promesa? Ese es mi criterio. Muy bien, Sebastián. ¿Cuál promesa, mi querido hermano? Que tenía que nacer de su pueblo escogido, el Salvador, pues. Eso ya viene desde el principio de la creación. Muy bien, mi querido Sebastián. Excelente respuesta. Acuérdense que todo tiene que ver con el Mesías. Todo tiene que ver con el cumplimiento de esta promesa de formar y rescatar a un pueblo formado de toda lengua, tribu, raza y nación por el Mesías, por el Salvador prometido. Dios tenía que formar a un pueblo para traer de él al Mesías. Nunca nos olvidemos que el centro de los propósitos de Dios no somos nosotros, no es el pueblo de Israel, es Cristo, el Mesías. Claro, somos beneficiados, tenemos parte en esto, pero al fin y al cabo el propósito es Cristo. Entonces, bueno, ya hablaremos de eso en un tiempo más, acerca de los propósitos de los decretos de Dios. Pero sí, claro, Dios quería salvarnos, Dios quería formar a un pueblo y traer a su Mesías. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Muy bien, espero, avancemos, tenemos todavía 10 minutos. Aquí tenemos la cronología. La cronología comienza con, en el año 486 aproximadamente, tenemos que Jerjes se convierte en rey. Y Jerjes es el rey Asuero, el que se casó con Esther. Es otro nombre de él, ¿no? Jerjes o Asuero es el mismo rey. Después, Basti es desposada, la primera esposa que tuvo él. Después viene la invasión de Jerjes a Grecia y fracasa. Él intenta invadir Grecia y fracasa. Y luego de eso, Esther se convierte en reina. Él desecha a su otra esposa y Esther se convierte en reina. Y aquí, del 478 en adelante, hasta el 473, ocurre lo que está narrado aquí en el libro de Esther. Cómo Esther salva a su pueblo. Y en el 473 se establece la fiesta de Purim. Muy bien, estamos claros ahí. Vamos a ver las divisiones del libro de Esther. Primero, capítulo 1 al capítulo 2, tenemos el ascenso de Esther y Mardoqueo. Cómo Esther, quien siendo prácticamente desconocida, cómo Dios mueve las cosas para llevar a Esther a ser reina. Y cómo Mardoqueo llega a ser un funcionario real. El capítulo 3 y el capítulo 4 nos hablan de cómo los judíos son amenazados. Vuelvo a repetir. Capítulo 3 al capítulo 4 nos muestra cómo los judíos fueron amenazados. Se va a levantar un hombre llamado Amán. Amán va a empezar una conspiración para deshacerse de todos los judíos. Entonces él manipula al rey o lo influencia para que establezca un decreto para eliminar a los judíos. Incluso él quiere deshacerse de Mardoqueo. Y él manda construir una horca para que ahorquen a Mardoqueo, y después sale todo al revés. El rey levanta a Mardoqueo y manda a ahorcar a Amán en la misma horca que él preparó para Mardoqueo. Por eso dice la palabra que debemos esperar la venganza del Señor. Ok. Después tenemos la tercera división, capítulo 5 al capítulo 7, el complot es revertido. Amán, muy bien. Ahí Esther hace un banquete e invita al rey, usa de sabiduría que el Señor le da, para poder pedirle al rey que cuide a los israelitas. Ahí es donde tenemos el momento donde Amán es ahorcado y se establece un decreto. Y ahí comienza ya el pueblo a tener la victoria. La última división es capítulo 8 al capítulo 10. Vemos entonces cómo el rey, quien había establecido un decreto para eliminar a los judíos, establece otro decreto que les permite defenderse.
y los judíos triunfan y se establece la fiesta de Purim. Ahí tenemos toda la división del libro de Esther, ¿ya? Ahora, antes de terminar, porque no quiero terminar todavía, tenemos unos minutos, quiero leerles aquí algo que habla sobre el libro de Esther. Este que tengo aquí es un libro que se llama Compendio Manual de la Biblia. Mire, no es muy grande, sí es gruesito, pero es chiquitito. Hay libros mucho más grandes. Mire, bueno, mire, este es un libro grande, ¿no? Si usted dice, mire, este es un libro grande para leer, ¿ya? Este no, es chiquitito. Se ve nomás grueso, pero es chiquitito. Entonces, este libro yo lo recomiendo, es un compendio manual de la Biblia, y es como una enciclopedia de la Biblia. Usted, por ejemplo, dice, estamos leyendo como familia Esther, tomando el ejemplo de hoy, ¿no? Entonces usted va aquí y va a encontrar un resumen del libro de Esther, algunos datos de historia y las divisiones. Casi lo mismo que les compartí yo a ustedes. Ahora, lo que yo les compartí a ustedes está sacado de diversas fuentes. Aquí habla acerca de la arqueología bíblica, habla acerca de cómo estudiar la Biblia. Es una enciclopedia sencillita y muy buena en un lenguaje muy sencillo. Algún rato les contaré o les voy a mandar un audio de cómo un hombre llamado Haley, apellido Haley, llegó a hacer este compendio de la Biblia. Ok, les dejo ahí. Muy bien, quiero leer lo que dice Haley acerca del libro de Esther. Aquí hay algo importante, dice así. Escucha atentamente. Dice, hablando acerca del decreto, el decreto que hizo el rey para exterminar a los judíos y cómo Dios revirtió eso. ¿Sí están conmigo? ¿Ok? Ya. Acuérdense que esto es una clase. Entonces en la clase el profesor a veces toma libros para poner el pensamiento de otros autores. Eso estamos haciendo ahora. El decreto era uno llamado a matar a todos los judíos en todas las provincias. Capítulo 3. Esto sucedió en el año 12º del rey Asuero, cuando Esther llevaba 5 años como reina. Su lamento, ¿no he sido llamada para ver al rey estos 30 días? Puede que indique que la novedad de Esther se iba desgastando. Es decir, lo más probable es que después de estos 5 años de estar casada con el rey ya perdió el encanto, porque así eran los reyes, tenían muchas mujeres. Pero dice que Esther corrió y asumió el riesgo de invitar al rey a un banquete. Pero el rey acudió. Y su reacción cuando vio a Esther muestra que le seguía agradando, seguía siendo atractiva para él. Aunque hacía 5 años que era su esposa. El resultado fue que Amán, el enemigo, el que estaba conspirando para matar a los judíos, fue ahorcado. Y su lugar lo ocupó Mardoqueo, primo de Esther. El nombre de Dios no se menciona en este libro, tal vez porque se copió de documentos persas. Sin embargo, en ningún otro lugar es más evidente el cuidado providencial que tiene Dios con su pueblo. Aquí tenemos algo más que dice aquí. Muy bien. Como un decreto promulgado por un rey persa no podía cambiarse, el problema era que él había dado un decreto ya para matar a los judíos y no podía cambiarse el decreto. El decreto concerniente a la masacre de los judíos no podía anularse, pero Esther, y aquí vemos la sabiduría de Esther, persuadió al rey para que promulgara otro decreto que autorizara a los judíos a resistir y matar a todos los que lo atacaran. Y eso fue lo que hicieron. Así salvó Esther de la aniquilación a la raza judía. Este fue el origen de la fiesta de Purim, el cual los judíos continúan celebrando. Esther no solo era bella, sino también era sabia. La admiramos por su patriotismo, coraje y tacto. Esta historia nos muestra que el favor de Dios puede hacer que la ley civil cambie. También nos muestra cómo usa Dios a sus siervos fieles para influir y dirigir la autoridad impía. ¿Qué consuelo es esto en un mundo que tiene tantos líderes impíos? Debemos pedir en oración funcionarios piadosos para que el plan de Dios se pueda cumplir por medio de ellos, como sucedió con Esther. Bueno. Muy bien, entonces, lo que yo les quiero animar, terminando ya esta hora de capacitación, es que
tomen su Biblia, vayan al libro de Esther y léanlo. Va a ser mucho más fácil leerlo ahora que ya hemos entendido algo del resumen de lo que este libro dice. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y de ahí vamos a tener preguntas, comentarios, ¿ok? Vamos a orar y pedirle la bendición al Señor por este tiempo. Padre bendito, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos pasado con tu palabra, aprendiendo acerca de la Escritura, Señor, viendo este resumen de este maravilloso libro de Esther, que nos muestra, Señor, tu providencia, tu cuidado, y cómo tú vas cumpliendo tu propósito, Señor. Que este libro sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Que amemos tu palabra, y que al leer el libro de Esther seamos edificados y fortalecidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Me gustaría, hermanos, que por favor pudiéramos aprovechar este tiempo. Algunos minutos nos quedan. Bueno, mire, son ya las 8 en punto. Ya podemos retirarnos de la reunión. Pero si usted tiene preguntas o quiere acotar algo, este es el momento en que lo podemos hacer. Estoy a las órdenes. Está todo claro, parece, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Les gustó este libro o no? Bueno, hay que leerlo primero. Hay que leerlo. Esto ha sido una introducción. Muy interesante, ¿no? Cuando vamos aprendiendo este resumen de cada uno de los libros de la Biblia, vamos viendo el valor de cada libro de la Biblia. Mire, es difícil ver el valor de cada uno de los libros cuando tenemos todos compilados aquí. Pero realmente Esther era un solo libro. Acuérdense que los libros eran escritos en pergaminos o en hojas grandes, ¿no? Mayormente pergaminos. Entonces, los judíos tenían este libro, pero así uno solo, el libro de Esther. Como también en el tiempo de la iglesia, a veces tenían el Evangelio de Marcos nomás, o a veces una carta de Pablo. Cada uno de los libros, aquí hay dos cosas importantes. Toda la Biblia está unida y es una sola historia. Pero también cada libro de la Biblia tiene una importancia y es de bendición. Sí, mi hermana Sonia, ¿algo quería decir usted? No, no, pastor. ¿Qué le pareció la No. historia de Esther, hermana? Hermosa, hermosa, realmente. Es lindo escuchar y ver, ¿no? Palpar que en toda circunstancia Dios está trabajando. Dios está obrando y luego aparece la obra de Dios. Entonces siempre tenemos que tener eso en nosotros, de que hay la seguridad que Dios está con nosotros y cualquier circunstancia, cualquier cosa, el Señor toma control. ¿Me gustó? Amén, mi hermana. Amén, bendito sea. Gracias por sus palabras. ¿Qué dicen los demás? Vamos, anímese, comparta, habla, participe. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Qué gusto escucharte. Que el Señor te bendiga, querida hermana. Bueno, lo que yo me llevo de la historia de Esther es que Dios sabe cómo obra las situaciones. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Se te fue el audio. Algo nos compartía nuestra hermana Tati, pero creo que se le fue el audio. El internet capaz. Pero gracias, Tati, gracias de todas maneras. Sí, Dios sabe cómo obra, a veces obra de manera sorprendente. Lo que decía el video es muy importante, ¿no? Tampoco es que Dios apruebe las cosas que hicieron, porque no era correcto casarse con alguien impío. En la Biblia, en Deuteronomio 7, estaba prohibido, y está prohibido unirse en yugo desigual, por si acaso. Pero a pesar de eso, Dios obró para usar esto para bien. Que Dios use algo no significa que es la regla que debemos obedecer. Pero sí, como decían nuestros hermanos, mis hermanas que compartían, debemos estar tranquilos que el Señor es el que obra siempre por sobre las circunstancias.
¿Sí? Amén. Amén. Estaba por ahí el hermano Sebastián, pero se fue. Sí, empezaba a opinar también. Muy bien. No sé si alguien tiene algo que acotar. Por ahí, ¿cómo están los Guaytaras? Pastor, Que no yo estoy tengo una escuchando. pregunta. Sí, mi hermano Omar. Quisiera que me aclare entre qué es la providencia y milagro que estaban, porque no me quedó muy clara esa parte. Bueno, mi hermano Andrés estaba comentando eso, ¿no? No sé si mi hermano Andrés quisiera responderle al hermano. ¿Usted que habló, usted que tocó el tema? No, ya. Bueno, milagro es cuando Dios obra de manera sobrenatural para algo específico, como por ejemplo cuando el Señor sanó a un leproso, por ejemplo, ¿no? Solamente tocándole, ¿no? Dios, un milagro es cuando Dios pasa por sobre las leyes naturales que Él mismo estableció. Ahora, esto a veces es difícil de entender a las personas, que por eso es un milagro y por eso Él es Dios. No necesita sujetarse a las leyes que Él estableció porque Él es Dios. Si Él necesitara, ya no fuera Dios. Pero la providencia tiene que ver con cómo Dios gobierna las circunstancias o las acciones de las personas para cumplir su propósito, de modo que nosotros vemos que se cumple el propósito, aunque aparentemente nada sorprendente hubiera ocurrido, o incluso algo contrario. Voy a repetir el ejemplo de José. En el ejemplo de José vemos la providencia. ¿Cuál era el propósito de Dios? Levantar a José por sobre sus hermanos en una responsabilidad muy grande para preservar al pueblo de un hambre que iba a venir. ¿Cómo Dios guió o qué utilizó Dios para cumplir eso? Bueno, sus hermanos le vendieron, tuvieron envidia, lo vendieron como esclavo, trabajó, estuvo en la cárcel, pero estando en la cárcel escuchó que Faraón tenía un sueño. Bueno, interpretó el sueño de dos compañeros suyos. Uno de ellos murió, el otro se salvó, y el otro se salvó y volvió a trabajar con el rey. Y cuando el rey tuvo un sueño, él se acordó de José, y José fue llevado ante el rey, interpretó el sueño, y por haber interpretado el sueño, es nombrado gobernador de Egipto, y se cumple el propósito de Dios, y preserva al pueblo. Entonces, no hay un acto milagroso, no es que Dios hizo flotar a José para que demostrara que Dios estaba con él, o ¿me comprendes? Pero Dios utilizó las circunstancias y las acciones. Esa es la providencia. La providencia tiene que ver con la manera en que Dios gobierna todo para cumplir su propósito. Y los milagros son actos extraordinarios de Dios. Actos extraordinarios de Dios. ¿Ok? No sé si se aclaró un poco, Omar. ¿Sí se aclaró? Sí, pastor, muchas gracias. ¿Y mi hermano Andrés está conforme con esa interpretación de lo que te dijo? Ok, muy bien. Muy bien, hermano. ¿Alguien más tiene algo que comentar, algo que decir? Ahí por ahí Estefanía estaba activando el micrófono. El papá de Estefanía, buenas noches. Sí, mi hermano Javier, buenas noches. Una preguntita, ¿la interpretación de los sueños entraría como milagro o entraría como providencia? Ah, buena. Caramba. Bueno, yo creo que en la historia de José, ahora que nuestro hermano nos recuerda, yo creo que es en parte la providencia, como Dios guió las circunstancias para llevarlo a Egipto, pero también vemos ahí, yo pienso que vemos, podríamos decir un milagro. Bueno, tendría que pensar bien la respuesta, pero digamos que Dios le dio, bueno, sí, puede ser un milagro, un don, en el sentido de que Dios le dio la capacidad extraordinaria a José de interpretar los sueños. Entonces, ahí sí está presente milagros, pero también está la providencia. Es que Dios actúa de muchas maneras, no solo de una. Entonces, podríamos decir que la providencia se ve en que Dios utilizó la envidia de los hermanos que lo vendieron como esclavo para llevar a José a Egipto, pero Dios también obró milagrosamente al darle el don de interpretar los sueños a José.
No sé si alguien más quiere responder a esa pregunta. Esa es la respuesta que yo puedo dar ahora. Mi hermano Andrés. Yo lo vería más como un don en realidad, Sí, ¿no? Un don dado por Dios, porque al final en José no había absolutamente nada que pudiera permitirle interpretar sueños, a menos que Dios en su providencia, digámoslo así, pues le haya revelado. Lo mismo pasó con Daniel. De hecho, creo que Daniel es y él también dice, esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios, ¿no? Siempre aclara que es algo que Dios le va a revelar a él. Entonces, si se puede tomar como, si tomamos milagro como el hecho de que Dios pueda revelarle a José, pues es un milagro, pero creo que tiene que ver más con un don, exacto, que con un milagro, creo yo. Sí, hermano. Amén. No sé, más o Sí, menos sí. creo que... Totalmente de acuerdo. Porque hay muchas cosas, ¿no? Están los milagros, están los dones que Dios da, está el poder de la palabra también, porque, por ejemplo, podríamos decir, también puede ser considerado un milagro el hecho de que Dios con su palabra cambia el corazón de las personas, ¿no? Pero también, entonces hay que catalogar las obras sobrenaturales de Dios. Pero más o menos por ahí esperamos, hermano Javier, haber respondido algo a su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quisiera compartir?